girar y llegar por un homeomorfismo. Hay otros espacios que no son tan claramente homogéneos, pero que sí lo son. O sea, es decir, si yo me agarro cualesquiera dos puntos, puedo mandar un punto al otro por un homeomorfismo. Pero en el conjunto de Cantor, pareciera que los puntos no son iguales, ¿no? Pareciera que hay orillas, ¿no? Aquí hay una orilla, aquí hay otra orilla, otra orilla. Pareciera que hay estas orillas, pero en realidad el conjunto de Cantor, como lo construyes como una intersección de compactos, una intersección de cerrados, al final todos van a ser iguales, todos los puntos van a ser iguales, los que vemos y los que no vemos. Hay otros espacios también como este, que también me parece que no es tan claro que sean homogéneos, pero lo son. Entonces, esta es la curva universal de Menger, y pues ya sabemos cómo se construye, ¿no? Empieza con un cubo, un 3 cubo, rellenito, y entonces le hacen cuadraditos en cada cara, en el centro, y pues, imagínense que metan su mano y lo empujan y quitan toda esa parte central, ¿verdad? Pero la quitan no solamente en esta cara o en esta cara, en la de arriba, en la de al lado, en la de allá y en la de abajo, ¿sale? Y entonces vuelven a repetir ese proceso. Primero les queda algo así. Ay, aquí está. Les queda algo así. Y en estos nuevos cubitos que les quedaron, que según yo son creo que 20, vuelven a hacer el mismo proceso. De agarrar en cada cara, le dibujas un cuadrado central, igual, digo, con su mano van y le empujan y le quitan el relleno. ¿Okay? Lo importante aquí es que nosotros dejamos estas caras, o sea, esta frontera se queda. Lo que estamos construyendo es algo compacto. En cada paso de la construcción es algo compacto y entonces al final resulta compacta la intersección de todos estos. Y aquí ya va un paso 4 por aquí y pues continúan así intersectando estos compactos hasta que construyen su continuo que se llama curva universal de Menger. Pues resulta que este es homogéneo y nosotros podríamos pensar que a lo mejor hay puntos, pues porque aquí se ven, ¿verdad? Aquí hay puntos en las caras y puntos dentro. Y aquí también en el siguiente paso hay puntos en las caras, como digamos que en la orilla, y hay puntos adentro también, ¿no? Que son diferentes, que no se pueden mandar bajo un homeomorfismo del espacio en sí mismo. Pero lo interesante es que ya en la curva universal de Menger, en este límite de la intersección de todos estos continuos, eso ya es homogéneo, se sabe que es homogéneo. Entonces este es uno de los que uno podría pensar que no lo son, pero sí son homogéneos. Y hay otros que no nada más tienen un tipo de puntos, o sea que como que topológicamente cumplen diferentes funciones, ¿no? Fíjense aquí, estos extremos del arquito, pues, aunque no sepamos qué es esto de tipo de puntos, podemos creer que pues son del mismo tipo, ¿no? Y los que están aquí adentro también del arco son del mismo tipo. ¿Qué significa esto de tipo entonces? Pues es que hay un homeomorfismo que me manda un punto en el otro, del mismo arco, y aquí simplemente puedo tomar un punto medio, reflejar, y listo, tengo un homeomorfismo que me manda este en este. Para los azules, bueno, pues para los azules puedo tomar uno de aquí, un arquito por acá, extender ese arco, hacerlo más largo, hasta donde tenga que llegar al otro, y luego acomodar, ¿no? Entonces, puedo hacer homeomorfismos de que me manden un punto del interior del arco en otro punto. Y no puedo hacer un homeomorfismo que me mande uno de estos extremos en uno de aquí, ¿verdad? Porque, por ejemplo, puntos de corte, ¿no? Ya no habría conexidad. Si yo quito este, es conexo, si quito uno de aquí, no es conexo. Entonces aquí sí, aquí hay más de un tipo de puntos. Y aquí, pues también, ¿verdad? ¿Cuáles son esos dos tipos de puntos de acá? Los que están aquí adentro y los de la orilla. Bueno, entonces para no decirles un tipo de puntos todo el tiempo, pues ya lo voy a definir. Si nosotros tomamos el conjunto de todos los homeomorfismos, que lo pueden pensar si quieren como el grupo de los homeomorfismos, y si dicen no sé qué es un grupo, no hay problema, el conjunto de todos los homeomorfismos, le llaman h de x. Entonces la órbita de un puntito, que es la órbita bajo ese grupo de homeomorfismos. ¿Pero qué significa eso? Es esto,
el conjunto de las H de X, tal que H está en el grupo de homomorfismos. Es decir, dos puntos están en la misma órbita. ¿Sí qué pasa? Si hay un homomorfismo que me manda un punto en otro. Y ojo, porque eso es una relación de equivalencia. Y eso nos va a dar clases de equivalencia entonces. ¿Y por qué es una relación de equivalencia? ¿Se acuerdan? Esto de transitiva, reflexiva. ¿Okay? Bueno, pues cumple todas esas cosas. Y entonces nos dan clases. Y podemos contar cuántas clases hay. Por ejemplo, en el arquito que teníamos hace rato, tenemos dos clases la de los puntos rojos y la de los otros, ¿verdad? Y aquí también tenemos dos. Entonces, al número exacto de clases, yo le voy a llamar, espérenme un tantito, grado de homogeneidad, ¿ok? El número exacto de cuántas órbitas tiene un espacio se llama grado de homogeneidad. Y también le podemos decir de esta forma, 1 entre n homogéneo. Aunque aquí es más común usar esta n si el grado de homogeneidad es finito, ¿no? Porque sería raro decir 1 entre infinito homogéneo, 1 entre, no sé, la carga de los naturales. Entonces mejor, ¿qué hacemos? Usamos la palabra grado de homogeneidad y cuando el n es finito, pues mejor así también puede ser. Okay. Entonces estos tienen grado de homogeneidad 2. Y que se parece mucho a la curva universal de Menger, pues resulta que sí tiene dos órbitas, no es como la de Menger tenía una, sí tiene dos. Eso se probó hace mucho tiempo, 1969 o por ahí. Y de hecho, aquí pues estoy poniendo la construcción. 3 pasitos nada más. Ok. ¿Cuáles van a ser esas órbitas? Aquí sí va a quedar una órbita como de estas orillas, esta frontera, si lo ves como parte de un subconjunto de R2. Entonces estas orillas te van a formar una órbita. Aquí ya tienes más de tu órbita, las orillas. Y aquí tienes más, ¿verdad? Más parte de tu órbita. Pero la órbita que me interesa va a ser la otra órbita. La que queda aquí adentro como en los puntos morados. De los puntos les llamé yo orillas, eso tiene un significado aparte, pero no, aquí es solamente para referirme a estas orillas de los cuadrados. Entonces esos puntos morados resulta que los voy construyendo. ¿Pero cómo los voy construyendo? Por intersección, ¿no? Fíjense, aquí, aunque no se ve, el primer paso es tener el cuadrado relleno. Y la órbita de los que no son a la orilla, pues va a quedar adentro. Es esto, va a quedar como en un abierto, ¿no? Eso morado va a ser un abierto. Y luego en el segundo paso, que es pues la otra órbita va a quedar aquí adentro, en esta como dona, no dona es 3D, no sé, anillo, esto de aquí. Ahí va a quedar la otra órbita, ¿verdad? Otra vez va a quedar como en un abierto, ¿no? Y aquí también. Entonces, la otra órbita, lo que quiero decirles es que la otra órbita, la que no son de orillas, esa órbita es intersección numerable de abiertos. ¿Sí, verdad? En cada paso lo morado era abierto. ¿Por qué? Porque su complemento era cerrado. Entonces, eso tiene un nombre especial. Los conjuntos que son intersección numerable de abiertos se llaman G delta. ¿Okay? Tiene un nombre especial y esas son las órbitas que me van a interesar. Las órbitas que son G delta. En particular, si son abiertas, si hay una órbita que es un conjunto abierto, es G delta. ¿De cuántas es intersección? De 1. ¿No? Si nos fijamos en los cerrados, se puede probar que en los espacios métricos los cerrados también son G delta. Entonces, si los conjuntos son cerrados o abiertos, ya tengo G delta. Y de otra manera, ¿cómo es la definición? Intersección numerable de abiertos. ¿Por qué no quiero recalcar eso? Porque fíjense que aquí, esta órbita tiene 2 puntitos. Y eso es un cerrado. Ahí tengo una órbita G delta. Esta órbita de aquí adentro es un conjunto abierto. Ahí tengo otra órbita G delta. Y aquí también, ¿verdad? Estas son G deltas, las dos. Una es cerrada y una es abierta. Y no me acuerdo si tengo más por aquí, pero vamos a avanzar. El punto es, en este ejemplo no tengo órbitas, ni cerradas ni abiertas. Ninguna de las dos.
pero sí tengo una órbita G delta, que es la que les dije que es la de los puntos morados, ¿no? Entonces, importante para anotar por ahí. Aquí más ejemplos, y aquí rápidamente ya no les voy a hacer una prueba de pero las órbitas las estoy contando con diferentes colores. Aquí están las de los puntos rojos, las de los verdes, las de los amarillos, y bueno, otra es la de los de ramificación que no se ve por aquí. Pero entonces, lo que quiero que observen también es que en estos ejemplos, pues también tengo órbitas, aquí hay una abierta, estas son abiertas, esta es abierta, la de los de ramificación es abierta y la de los extremos también, estos rojitos, es una órbita, cerrada. Entonces, en estos ejemplos que yo les estoy poniendo, siempre hay una órbita cerrada o una órbita abierta, y en el anterior que les puse no había ninguna, pero sí había una G delta. Aquí no sé si se ve, este tiene 3 órbitas porque este puntito, pues como es punto inicial del rayo, bajo un homomorfismo solo puede ir ahí, no se puede mover. En el rayo, pues si tú quieres mandar uno al otro, pues cambia la velocidad, haces una función que te mande uno en el otro, ¿no? Y en la circunferencia, pues sabemos que todo es homogéneo y a eso tendríamos que poder extender la función a toda esta parte. ¿Vale? A todo el espacio. Entonces aquí son 3 órbitas también, aquí son 3 y aquí son 3. Pero si en todos los casos hay siempre órbitas, en este caso si son abiertas o cerradas. Y esta de aquí sí es abierta, la de los extremos, no es cerrada. ¿Por qué no es cerrada? Porque converge a uno que no es un punto extremo. Vale. Entonces, ¿en qué voy a trabajar? Más que nada, son en dendroides. Ahorita me vino a la mente que siempre que hay prácticas de continuos, mis amigos me dicen, ¿por qué siempre define continuo? Y yo, bueno, pues porque es una plática general, ¿no? Pero entonces, ahorita acabo de caer en cuenta que no definí continuo, ¿verdad? Porque les puede pasar lo que a mí entonces. No, bueno, un continuo es un espacio métrico, compacto, conexo y no vacío. Hay quienes le piden que tenga más de un punto, pues para mí uno no está bien. Uno o más. Entonces, ¿un dendroide qué es? Es un continuo que además es arco conexo, esto sí ya lo han escuchado todo el mundo, y hereditariamente diferente, eso a lo mejor no tanto, pero hereditariamente diferente tiene que ver con que cada que ves que tú te tomes 2 subcontinuos, o sea, 2 continuos metidos dentro del continuo original, la intersección de ellos es conexa. Tú puedes tener como donitas, por así decirlo. Entonces, una dendrita es uno de estos dendroides, pero que además es localmente conexo. Y por último, un abanico es un dendroide, pero que nada más tiene un punto de ramificación, sea lo que sea eso, ¿verdad? No, los de ramificación son estos puntos que cuando los quitas, pues te quedan más de 2 arcocomponentes, o sea, se ve separado por arquillos. Pero más fácil verlo aquí. Aquí este es el de ramificación. Y aquí, ¿cuál es la ramificación? Si se dan cuenta, salen de ahí 3 arcos y de aquí sale una infinidad. Bueno, entonces, justamente eso lo llamamos de ramificación. Extremos, lo he estado usando ya desde hace rato, pero porque es muy natural, ¿no? Lo puse en el arco y en otras cositas donde se veía que eran extremos, aunque no supiéramos que era esa palabra. Entonces, extremos son estos puntos de aquí, que cuando los quitas, de hecho, todo lo que te queda arco conexo. Aquí también están los extremos aquí abajo. Esta dendrita no es así nada más como la dibujé, o sea, aquí todavía le siguen poniendo más patitas para abajo, cada vez más pequeñitas, de tal manera que al final de esta construcción, en el piso, tú tienes el conjunto de Cantor. ¿Y quiénes son los ordinarios? Pues son los otros puntos, ¿vale? Los que no son de ramificación y extremos. Y bueno, abanico ¿por qué? Porque había un punto de ramificación. Y dendrita, ¿por qué? Porque es localmente conexo. Ok, les voy a hablar rapidísimo del abanico de Lelek. Se sabe que el abanico de Lelek está caracterizado como el único abanico cuyo conjunto de puntos extremos es denso. Entonces, yo sé lo que es indibujable, ¿no? Porque como quiera que yo lo piense dibujar, vean, tiene patitas largas, chiquitas. El punto es que los extremos que están aquí son densos en todo el abanico.
Entonces sí es muy difícil de dibujar. Y este abanico se sabe que tiene 3 órbitas. ¿Cuáles son esas órbitas? Pues esta siempre es una, los extremos son otras, los ordinarios son otras. Pero quiero pasar a este nivel. Aquí, ¿cuál es la órbita de los extremos? Aquí también hay 3 órbitas. Se sabe que se puede probar que este tiene 3 órbitas y este también. Sus órbitas serían justamente estas 3, ramificación, extremos y ordinarios. Entonces aquí, ¿cómo es la órbita de los puntos de ramificación? Es un cerrado, porque es canto, ¿sí? Entonces aquí tengo un cerrado. La de los ordinarios es un abierto, son todos estos puntos de por acá. Y esta, la del puntito que está único ahí, pues también es un cerrado. O sea, aquí también las órbitas son G delta, en particular abiertas y cerradas, o cerradas. Y aquí también en el piso tengo a cantor, que es cerrado. Tengo a los ordinarios, que son un conjunto abierto. Y tengo a los de ramificación, pero bueno, aquí se sabe que son numerables, también son un G delta. Entonces, lo que les quiero comentar es que en los dendroides es como, parece muy natural encontrar órbitas G delta. Y ahorita vemos por qué van a ser importantes. Pero aquí, fíjense, los extremos, ¿qué son? Pues quién sabe, ¿verdad? No son cantor, no se ve claramente que sea un abierto, bueno, definitivamente no es un abierto. No se ven tan bonitos como hace rato, ¿no? Sin embargo, va a resultar que también son un G delta. Pero en esta ya no tengo órbitas que sean abiertas. Y de hecho, si hay una órbita cerrada, ¿cuál es? Pues es esta, pero esa siempre va a estar en los abanicos. Es como hacer un poco de trampa. Ok, aquí les estoy presentando otra dendrita, que es como esta de Yeman, esta que estaba aquí este lado. A cada punto de ramificación le pones estos triangulitos hacia abajo, 2 patitas, y aquí también 2, 2, 2. Pero en esta dendrita lo que haces es empezar con una cantidad numerable de estos pues un F omega se llama. Empiezas con un F omega, que es una cantidad numerable de estas patitas, se van haciendo chiquitas para que se conserve la conexidad local. Y en cada uno de esos extremos del F omega le pegas otra vez una copia de esos F omegas. Y entonces es como la dendrita de Yeman de hace ratito, pero infinita, de orden omega. Bueno, pues esta también resulta que tiene 3 órbitas, y una es esta, otras son los extremos y los otros son de ramificación. Y aquí hay órbitas G delta, sí hay órbitas G delta. La de los ordinarios es abierta. La de los de ramificación también siempre es G delta, y la de los extremos pues también va a resultar G delta, aunque cerradas no hay, cerradas ninguna hay. Ok, un momento. Ahora vamos con dendroides suaves. ¿Por qué vamos a hablar de dendroides suaves? Lo que pasa es que cuando estudias dendroides en general, pues son una familia tan amplia que pues tú quisieras tener más herramientas, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a esta familia de dendroides suaves, esas ya son más estudiadas, son más gentiles, puedes saber más cosas de ellos, ¿no? Entonces, un dendroide X es suave si existe un punto, ojo, existe, no es que para todo, existe un punto, de tal manera que cada vez que tú te tomes una sucesión, aquí yo los puse de puntitos rojos, hagan de cuenta que este es A1, A2, A3, A4, etc. Si tú te tomas una sucesión que converge a otro punto, dentro del mismo continuo, claro, aquí está el punto A, por ejemplo, entonces la sucesión de los arcos desde T hasta esos puntitos, fíjense, es este arco, luego este para acá abajo, luego este, todos esos arcos, la sucesión de esos arcos converge al arco TA, es lo que te dice la definición de suavidad. Aquí fíjense que le puse otras cositas, unos palitos y demás, porque no quería que pensaran que solo es para abanicos, sino es en general. Y este es un ejemplo de uno que no es suave. Este sí es un abanico. ¿Y por qué no es suave? Pues porque fíjense que tomo esta sucesión de puntos rojos que convergen a ¿y qué pasa con sus arcos? Los arcos van desde este puntito T hasta la parte roja, bajan y suben acá, luego otra vez bajan y suben acá, bajan
todos estos arcos tienen que hacer este recorrido hasta abajo, y eso hace que cuando tú te tomes el límite de estos arcos, ¿a dónde convergen? Convergen de aquí hasta abajo. Pero entonces esto no es suave, ¿por qué? Porque el límite de los arcos desde T hasta los puntos que te tomaste no es el arco T-A, ¿sale? Bueno, entonces básicamente lo que como yo me imagino a los dendroides suaves, es como que pueden estar muy desordenados, ¿no? Pueden estar raros los dendroides, pero entonces tú agarras un punto, por ahí tiene que tener, que se llama el punto inicial, y lo agarras de ahí, lo tomas, como que lo puedes despeinar, más bien dicho peinar o planchar, no sé, para que estos ganchitos que están aquí los desdobles, ¿no? Los desdoblas de tal manera que no cambias el dendroide, ¿no? Aquí si tú desdoblas esto, ¿qué pasa? Pues este va para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, y ya no lo debes de desdoblar porque no está doblado. Entonces, no es suave, como que estos ganchos no los puedes desdoblar. Y para lo suave sí, agarras por ahí un punto ahí, que cuando tú lo planchas, lo desdoblas, sí se puede desdoblar, ¿ok? Entonces, este punto que encuentras aquí se llama inicial, este punto que hace suave el dendroide. Quería comentarles aquí que sí existe ya la clasificación de las dendritas con grado de homogeneidad, ya muchas de estas se las platiqué, y siempre tenemos órbitas G delta, 1, 2 o 3, de hecho en esta las 3. Y también existe la clasificación de los abanicos con grado de homogeneidad 3. Son estos que les puse, el abanico de Cantor, los eneodos, el F-omega, el abanico del Lelec. Y este es como un F-omega, pero en cada patita le pones un abanico de Cantor, ¿no? O sea, una sucesión de abanicos de Cantor que convergen en el único punto de ramificación. Entonces aquí también podemos ver pues que siempre hay órbitas G delta, cerradas, otras abiertas y otras, como en este caso, G delta, aparte del puntito de ramificación. ¿Y por qué estoy hablando de estas abanicos y dendritas? Porque en general, algo que me parece interesante que se podría estudiar es acerca de los dendroides con bajo grado de homogeneidad, como 3, 4, 5, y saber, o a lo mejor siempre, no tiene que ser tan bajo, y saber si siempre existe una órbita G delta o no. No solo porque te da información acerca de la órbita, sino porque hay herramientas que puedes utilizar cuando hay órbitas G delta. Y pues hasta el momento, en todos los ejemplos que les he puesto, hay órbitas G delta. De hecho, en la mayoría hay abiertas y cerradas, pero también hay G deltas sin ser abiertas ni cerradas. Entonces, en dendroides, ¿qué tenemos en dendroides? Bueno, pues el único dendroide que tiene dos órbitas, exactamente dos órbitas, es el arco. No hay más, es el único. Y entonces en el arco ya habíamos dicho, hay una cerrada y una abierta. Además, por eso les hablé de suavidad, porque en dendroides suaves sí sabemos cosas. Pues se sabe que siempre el conjunto de puntos extremos es un conjunto G delta. Entonces, si es G delta, si además es una órbita, pues esa órbita tiene que ser G delta, ¿verdad? También ya terminamos ahí. Y como corolario podemos tener que los dendroides con grado de homogeneidad 2 y 3 siempre tienen una órbita G delta. Y pues en las dendritas tú tienes más cosas, porque también siempre hay órbitas G deltas contenidas en los puntos de ramificación, y ahí se pueden saber más cosas. Pero también sabemos que de hecho si nosotros tenemos un dendroide suave, un cuarto homogéneo, o sea con 4 órbitas exactamente, también siempre vamos a poder encontrar una órbita G delta. Solo así como a manera de introducción a la prueba, pues sabemos que si los extremos es una órbita, pues ya sabíamos que era G delta. Entonces terminamos, listo. Pero si no fuera una órbita, entonces los extremos serían unión de dos órbitas. Porque lo que pasa es que esto de no desconectar por arcos y demás, o de cuántos arcocomponentes quedan, siempre se preserva bajo homomorfismos. Entonces, sería unión de dos órbitas.
y se va a cumplir lo siguiente. Si los extremos no tienen puntos iniciales, estos puntos que hacen suave al dendroide, entonces la órbita G delta serían los iniciales. Si esto no pasa, habría más casos, pero siempre se puede encontrar una órbita G delta. Y entonces ahora sí, ¿por qué? ¿Por qué nos interesan las órbitas G delta? Nada más es mera curiosidad. Regreso a otro. ¿Por qué nos interesan? Bueno, esta es una consecuencia del teorema de Edwards. ¿Se acuerdan que les dije de inicio con los homogéneos? Que durante muchos años estuvo abierta la pregunta de los compactos homogéneos del plano. ¿Cuáles son todos? Y entonces, pues esta era parte de la herramienta que se podía usar, al menos para la parte de continuos. Y bueno, esta ya no es exactamente como está en la otra parte, pero aquí es un poquito más general. Se lo voy a contar como esto. Dice, si tienes un espacio métrico compacto y además te tomas un punto, resulta que si la órbita de ese punto es un conjunto G delta, me faltó la B, G delta, entonces para cada épsilon le existe un delta de tal manera que si el punto B está en la órbita del X y la distancia es menor que delta, entonces hay un épsilon homomorfismo que te manda un punto en el otro. Y te voy a decirles qué significa eso. Lo que significa es que si tú te tomas, si tú agarras un épsilon por ahí y estás en una órbita G delta, básicamente lo que te está diciendo es puntos cercanos en la órbita G delta. No solamente es que te mande un punto en el otro, eso ya lo sabíamos, están en la misma órbita. Lo que te está diciendo es, para esos puntos hay un homomorfismo que de todo el espacio te lo mueve muy poquito. ¿Cuánto? Menos que épsilon. Y eso es muy importante, porque en general los homomorfismos pueden mover muy poco unos puntos y otros muchísimo. Pero aquí no. Aquí lo que te está diciendo es, si estás en la órbita G delta, tú puedes mandar uno a otro, cierta, que esté muy cerca, pero además por un homomorfismo que a todo el espacio casi no lo mueve nada. Si estuviéramos en el espacio del grupo de los homomorfismos, pues estarían bien cerquita. ¿Okay? Entonces esta fue una herramienta muy usada para la parte de los continuos homogéneos del plano, y entonces también se puede utilizar de esta forma cuando tienes más de una órbita, o sea, no eres homogéneo, pero además si tienes órbitas siempre que son G delta. Y entonces por eso yo decía, vamos a ver cuándo hay órbitas G delta para poder usar este teorema. Otra cosa que quisiera comentarles. Son las 4:30. Ok, perfecto. Bueno, media hora, ¿no? Entonces, ¿dónde está la complicación? Porque ya les puse por qué quiero órbitas G delta, ¿no? Por este teorema. Me ayudan mucho en pruebas. Pero, a lo mejor cuando estamos trabajando con este tipo de cosas, ¿se acuerdan que yo les puse estos conjuntos? Aquí están. Aquí están. Dije R de X son los de ramificación, E de X son los extremos, O de X son los binarios. Entonces pareciera que siempre tengo estos tres tipos de conjuntos. Y entonces pareciera que siempre pues debo de tener al menos tres órbitas, o que hay cosas que puedo hacer ahí. Pero en realidad puede pasar que no. Hay ejemplos extraños en los que no hay puntos ordinarios. Entonces les quiero platicar un poquito de eso, de estos dos ejemplos. Aquí se me hace que voy a agarrar el pizarrón. Sí. Voy a agarrar el pizarrón porque yo no puse todos los dibujos. Bueno. Ay, no se ve nada. Bueno. Esto es un arco. A lo mejor ya no se ve, pero es un arco. ¿Otro color? No sé, será mejor. Y luego, sí quiero que sea azul, como ahí. Mira, Diego trae. Muchas gracias. Trae marcadores de marca WAM de emergencia. Ok, marcadores de emergencia. Oh, sí. Bueno, eso se supone que es un arco, me quedó muy chueco.
mucho las partes esas que tienen que remover del conjunto de canto. ¿Okay? Lo estoy marcando de verde. Casi todo lo que tenemos que remover del conjunto de canto. Y lo que vamos a hacer aquí es poner, fíjense, vamos a poner, ¿no hay hielo? No, así que vamos a poner aquí, un peine, o sea, arcos de cierta altura. ¿Dónde los vamos a poner? En los puntos de canto, ¿sí? Del conjunto de canto, aquí los ponemos. Y luego vamos a aplastar estos arquitos que aquí los puse de verde, los aplastamos. O sea, no solo los borro, sino los aplasto. Y por eso me quedan estas P's. ¿Ok? Entonces, ahí que hice, agarré estos arquitos intervalos y los aplasté. O sea, los identifiqué a un punto. Entonces, eso ya lo hicimos aquí en y por eso me quedan estas P's. Y luego, ¿qué voy a hacer? Para cada uno de estos arcos que tengo aquí arriba, le hago el mismo proceso que le hice a de aquí abajo. Y para cada arco que tenga yo así, como libre, sin puntos de ramificación, le vuelvo a hacer ese proceso. Y entonces al final lo que estoy haciendo es acabando con todos los puntos de ramificación que hay en el continuo. Perdón, todos los puntos ordinarios, más bien dicho, todos se vuelven de ramificación. ¿No? Entonces, este es un ejemplo de un continuo que no tiene de estos puntos que son ordinarios. Entonces, no es tan inmediato simplemente decir si son tres órbitas, una es la de ramificación, una de los extremos y otra la de los ordinarios. Y aquí abajo tengo otro ejemplo que se construye como un límite inverso. Fíjense, tomamos este arco. Tómese aquí en ese arco un denso numerable. ¿Sí se acuerdan qué es denso? Sí, ¿verdad? Numerable. Pero tómenlo además como una sucesión. Una sucesión, o sea, no importa el orden, quién es el primero, quién es el segundo, quién es el tercero. Y tómese además que cada uno de estos puntos se repitan dentro de su sucesión una cantidad numerable de veces. Mucho, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Se agarra el primer punto de esa sucesión, era este. Bueno, pues ahí lo que vas a hacer es que de aquí para abajo le vas a poner dos copias de lo mismo. ¿Vale? Siguiente, me agarro el de aquí, el de 2. Bueno, pues a esta altura, el siguiente, le voy a poner dos copias de lo que ya tenía. Luego el de 3. Bueno, pues le voy a poner dos copias de lo que ya tenía. Aquí está. Entonces pueden construir de esta manera, siguiendo el orden de la sucesión con la que empezaron aquí, que además era como conjunto, era denso numerable. Siguiendo eso, al final van a tener un continuo en el que los extremos van a estar aquí abajo y eso va a ser una órbita. El único punto inicial que van a tener va a ser un punto aquí arriba, es el que hace la suavidad, y todo lo demás va a tener puntos de ramificación. ¿Por qué? Porque este conjunto era denso en todo su espacio. Entonces, eso al final lo que significa es que ahí van a haber puntos de ramificación. Entonces, se van a morir, por así decirlo, los puntos ordinarios. Ya no va a haber puntos ordinarios, ¿no? Entonces, estos son dos ejemplos del por qué pues es importante revisar más a fondo. ¿Por qué? Porque los ordinarios no siempre son una órbita, porque puede ser así. Y bueno, creo que ya con esto de hecho voy a terminar la plática. Yo les decía que era muy cortita. Con algunas preguntas y comentarios, ¿no? Primero, si ustedes tienen un dendroide con grado de homogeneidad finito, ¿será que siempre habrá una órbita G delta? No sabemos, pero sería interesante saberlo. Claro, hay a lo mejor pensando no en abanicos, ¿no? Porque ya hay una órbita G delta siempre, que es la del puntito. No triviales, pues. ¿Bajo qué condiciones los continuos en general tienen órbitas G delta? ¿Qué tiene que pasar para que haya órbitas G delta en los continuos?
Y aquí como comentario, sí existen continuos que no tienen ninguna órbita G delta, pero al menos si yo conozco, tiene grado de homogeneidad infinito. Entonces esa es una cosa muy interesante, por eso aquí preguntaba, o sea, al menos para dendroides yo creo que sí, con grado de homogeneidad finito debe de tener una órbita G delta, pero no lo sé, y también para continuos en general tampoco sabemos qué pasaría ahí, ni siquiera para continuos con grado de homogeneidad 2. Lo estuvimos trabajando hace unos meses, años tal vez, y pues avanzamos en cierta dirección con resultados parciales, pero no sabemos si para 2 o para 3, para 4. Sería muy interesante, como les digo, si existen los que no tienen ninguna órbita G delta, pero los que conozco tienen grado de homogeneidad infinito, y creo que no es ni siquiera infinito numerable. Bueno. Y pues ya, eso es todo. Gracias. ¿Hay preguntas para Yesenia? Adelante. ¿Qué grado de homogeneidad tiene la dendrita universal? 3. Todas las dendritas universales. Aquí estaban. Ya. Estas tienen grado 3. Todas entran de acá. De hecho, esta es una clasificación, ya no lo platiqué mucho, pero aquí están el eneodo, los eneodos más bien, F omega, y siempre que tienes un conjunto de puntos de ramificación finito, pues solo vas a tener estos dos, bueno, más bien dicho, aquí no es uno, este es todos los naturales. Para esta parte, como grado de homogeneidad 3, si tú tienes tu conjunto de puntos de extremos cerrados, vas a tener alguna de las dendritas de Riemann. Si tienes arcos libres vas a tener esta, y si no tienes arcos libres lo que tienes son exactamente las dendritas universales y tienen un orden 3. Y aquí aunque no se vean también las 3 órbitas son G delta. ¿Alguna otra? Sí. Quería preguntar si toda dendrita es un dendroide. Sí, las dendritas son dendroides localmente conexos, aunque a veces las definen como continuos localmente conexos sin curvas cerradas simples. Eso es equivalente a dendroide localmente conexo. Gracias. ¿Alguien? Sí. Dice que hay tipos de puntos, mencionaste 3. Ajá. ¿Se han usado esos los únicos 3? No, Sí, no, inicialmente no le di un nombre a las órbitas, pero me refería precisamente por tipos de puntos, como topológicamente la función que cumplen dentro de tu espacio, y a eso ya después lo renombré como órbitas, ¿sí? Hay continuos, dendroides en particular, con cualquier cantidad, bueno, de 3 en adelante creo, de órbitas, 3, 5, 20, 50, pero también con una cantidad numerable y también con una cantidad no numerable ahí. Y hay, incluso aquí en Rodrigo creo que tienes una familia de dendroides, de abanicos, ¿verdad? abanicos. Que además, en los que los extremos, cada punto es su órbita, nada más, ¿verdad? Exacto. Sí, tienen más cosas. Y normalmente en esto, lo que es interesante estudiar es pues el mínimo grado de homogeneidad dentro de la familia, ¿no? Por ejemplo, si el mínimo grado es 3, pues clasificar todos los que tienen grado 3, clasificar todos los que tienen el mínimo grado. Pero también es interesante, pues cuando el grado de homogeneidad es muy grande, como en el caso de la familia que tiene Rodrigo, es no numerable. Rodrigo, es no numerable, porque ahí entonces hay órbitas, una cantidad no numerable de órbitas, ¿verdad? ¿Alguna otra? Sí. No dio la definición con el concepto de hereditariamente unicoherente. Esa no la pusimos, nada más lo que les dije fue que que algún continuo es hereditariamente unicoherente, si cada que te tomas tú 2 subcontinuos, y déjame ponerlo acá,
dos subcontinuos, y como cacahuatitos, ¿no? Te tomas dos subcontinuos, no sucede esto. O sea, no sucede que la intersección es disconexa, siempre va a ser conexa. Es un ejemplo de algo que no es hereditariamente unicoherente. De hecho, pues por ejemplo, todo el pizarrón no es hereditariamente unicoherente, porque puedes encontrar ahí dos subcontinuos estos, o así, dos arquitos, de tal manera que la intersección de esos dos no es un conexo. Y de hecho por eso se ven así los dendroides, ¿no? Como, digamos, de manera muy informal, como si fueran arañitas, porque no tienen estas circunferencias o estas cosas como estos, no están rellenos. Okay. Y así, en términos de puntos orilla, ¿tendrás así como una clasificación de los abanicos? Porque, por ejemplo, en el abanico de Cantor, tienes puntos orilla que son de grado, digo, los extremos están en una órbita, y luego los que están como las patitas adentro, digamos, esa es otra órbita, ¿no? No entendí bien, perdón. Los puntos orilla en el abanico de Cantor, Los extremos son todos excepto el vértice. Entonces, pero ahí los orillas sí están como en dos. Pero a medida se orilla como continuo, ¿verdad? Como eso de los short points. Fíjate que no he analizado eso, pero en alguna parte sí lo usamos, ¿no? Cuando estábamos en la... Sí, dendroides. Queríamos encontrar dendroides que tuvieran grado de homogeneidad 3. Y queríamos saber si había más, aparte de abanicos o dendritas, porque lo que yo creo es que no nada más hay esos abanicos y dendritas y ya no hay más, ¿no? Entonces, justamente para encontrar propiedades que deberían de cumplir esos dendroides, sí usamos los puntos orilla en algún punto, en algún momento, pero no tenemos ninguna clasificación como en ese sentido o en esa dirección. ¿Cuál es el continuo dendroide que Sí, tiene que no tiene ninguna órbita G delta? No me acuerdo ahorita, pero tengo esto le decía yo que a Rosa que llama continuidad. Pero no, me acuerdo que tenía que ver con una especie de solenoide. Bueno, era un solenoide, tenía que hacer otras cosas ahí en la construcción para que al final te quedaran una infinidad de órbitas sin ninguna G delta. Tengo esa idea, pero déjame lo busco bien. Okay. Bueno, hay un artículo acerca de eso. Pero no es un dendroide entonces. No, es un continuo. Sí, es un continuo, no es un dendroide. Sí, no es que no es un dendroide. Perdón, no es un solenoide. Es como que empezamos a tomar esa idea, pero muy pronto le hacían muchos cambios. Si no, no te quedas así. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, agradecemos nuevamente a Yaciel.